breve comentario con respecto de lo que fue noticia ayer muy temprano. El anuncio por parte del viceministro de Gobierno, el señor Esteban Torres, y adicionalmente otros mensajes que, digamos, yo ahí encuentro una serie de contradicciones, porque le escuchaba al ministro de Educación en una entrevista en Ecuavisa y dijo que él en el Ministerio de Educación iba a haber recortes. Qué bueno, porque sería una locura que si empiezan a despedir personal, sean justamente profesores o médicos o policías o militares, porque esos también son servidores públicos, no se olviden de aquello. De hecho, me parece que de los ministerios más grandes en cuanto a nómina, no porque tengan muchos burócratas, son justamente el de educación, el de salud, el de defensa, que tiene que ver con Fuerzas Armadas, y obviamente el del interior, donde también ha habido novedades en las últimas horas. Parece que nos escuchó el presidente y su gobierno durante el comentario de ayer y los comentarios de los últimos días, donde le decíamos, bueno, ¿qué mismo va a hacer la señora ministra Plasencia, o qué mismo hace, o a qué se dedica, y qué es lo que va a pasar con la Secretaría de Seguridad, que es esta institución que fue creada durante el gobierno de Lazo para darle su primera chamba a Diego Ordóñez, ¿no? Una Secretaría de Seguridad que no sirvió para nada, que no sirve para nada, y que lo ha ratificado además el gobierno del presidente Noboa en un comunicado subido ayer a las redes sociales. Pero a propósito de el tema de la seguridad, y voy a empezar por ahí. Primero, ha decidido de entrada ayer encargarle a su secretario de la administración la Secretaría de Seguridad, al señor Arturo Félix. Y 3 doritos después, a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación, el presidente Daniel Noboa ha decidido eliminar la Secretaría Nacional de Seguridad. El boletín es genial, me encanta. Con el objetivo de salvaguardar la eficiencia en el uso de los recursos públicos, el presidente de la República, Daniel Noboa, ha decidido eliminar la Secretaría Nacional de Seguridad Pública y del Estado, entidad que durante su existencia nunca alcanzó los resultados que el país necesitaba. Pues estaba al frente de esta secretaría Diego Ordóñez, ¿qué resultados iba a alcanzar? Esta medida permitirá dirigir estratégicamente los recursos hacia el fortalecimiento de las fuerzas del orden y de todas las instituciones que ya están encargadas de velar por la seguridad ciudadana y nacional, y que tienen un compromiso histórico con este objetivo. Las responsabilidades anteriormente gestionadas por la Secretaría serán transferidas a los ministerios correspondientes según sus áreas de competencia. Me imagino que tiene que ver con Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa. El secretario de la Administración Pública y Gabinete, Arturo Félix Wong, estará encargado estrictamente del proceso de eliminación de esta secretaría. Palencia, perdón, dije Plasencia hace un rato el apellido. Muchas gracias por la corrección. Es Palencia, Mónica Palencia. Mónica, en eso sí no me equivoqué, es el nombre de la señora. Todavía no me entran los nombres de los ministros del actual gobierno. Sí, Mónica. Entonces, una de las cosas que yo les he manifestado en estos días con respecto del famoso Plan Fénix, que no hay, es no saber a detalle, pues no que ayer algún desubicado en redes sociales decía que ¿cómo van a querer ustedes que les digan lo que contiene el Plan Fénix si eso sería alertar a las bandas delincuenciales? Que era lo mismo que yo les manifestaba en la mañana, igualito. Pero diciendo que hay que mantener en súper secreto el dichoso Plan Fénix. Y yo lo que les he dicho en estos días es, a ver, yo no quiero saber a detalle cuáles son las estrategias, dónde se van a poner los operativos, cuáles son las zonas calientes, en donde el Estado va a permanecer la mayor parte del tiempo, donde se van a hacer los operativos. No quiero los detalles para que se alerte a los delincuentes, sino quiero los temas generales. Por ejemplo, que el presidente nos diga, el Plan Fénix va a estar liderado por la ministra Palencia, y
debajo de ella van a estar el ministro de Defensa, el comandante general de la policía, el comandante del ejército y todas sus ramas. Y a partir de ahí, las líneas generales del dichoso Plan Fénix son estas. Pum, pum, 3 líneas generales. Y está. Pero que por lo menos nos dé algo de luces de que el Plan Fénix es algo más que un simple relato de un plan que puede tener muy buenas intenciones para resolver los problemas de seguridad, pero que en el papel existe. Pero resulta que, y ahí es cuando nos entra la duda, cuando empiezan a decirse, es que esto es el resultado del Plan Fénix. Entonces el caso Metástasis, que la Fiscalía lo viene investigando desde hace un año, desde el gobierno de Lazo, resulta que ha sido uno de los logros del Plan Fénix. No funciona así, y porque ya estamos hartos de seguir creyendo en esos discursos y en esa venta de humo a la que nos han acostumbrado desde el gobierno de Moreno y más todavía en el gobierno de Lazo, en donde como no había resultados que exhibir, lo que se generaban eran permanentes frases, eslogans e incluso imágenes de un presidente que nunca lideraba nada, pero que aparecía con una gorra con bordados dorados, haciéndonos creer de que estaba al frente y de que estaba al mando, y nada más lejano a la realidad. Entonces, ayer, entre una de las tantas declaraciones que ha brindado la señora Palencia, ministra de Gobierno, a un medio de comunicación y a un periodista, en El País, hay una declaración de las tantas y que además la han subido a las redes sociales del propio Ministerio del Interior y que a mí me ha generado mucha inquietud. Escuchen bien, tengo una meta personal, dice ella, con apoyo del sector privado, lograr llegar a $200 millones para equiparar el rancho, es decir, la alimentación de la policía con las Fuerzas Armadas. Quiere $200 millones con colaboración de la empresa privada para que los policías se puedan alimentar igual que las Fuerzas Armadas. Esa es la meta de la ministra del Interior. O sea, ha puesto una meta súper alta. O sea, no nos está hablando nada del tema de equipamiento. De hecho, le escuché, porque además es un mar de contradicciones de este gobierno. Por un lado hay ministros que dicen no vamos a recortar, por otro hay un viceministro que dice vamos a separar gente del sector público. Y por otro lado hay una ministra que dice que en el sector público hay empresas que pagan sueldos que están por encima del salario del presidente. Y después han salido esas empresas a decir no están así, hay que desmentir, que no son. Bueno, acá yo no sé ni siquiera quién dice la verdad. Es un mar de contradicciones de momento el gobierno. Por un lado, ministros que dicen que hay que recortar gente, por otro lado, ministros que dicen no, acá no vamos a recortar nada. Y detrás de esto, lo que sí, como pasó con Moreno, como pasó con Lazo, pasa también con Noboa, que si él quiere seguir manteniendo una línea cercana y tendiendo puentes con los organismos multilaterales, pues hay que saber y entender que organismos como el Fondo Monetario Internacional le seguirán exigiendo, como lo hizo con Lenín Moreno, que siga achicando el tamaño del Estado del presidente Noboa. Entonces, que no nos sorprenda que mañana sí, en efecto, vaya a haber desvinculaciones en el IES, en determinadas empresas públicas, ministerios, que se supriman contratos, en fin. En definitiva, digamos, a mí, por último, más allá del dolor que pueda provocar a las familias a las que les deja sin sus ingresos, entiendo cuál es la situación económica, financiera que atraviesa el país. Pero entiendo también que hay que tomar decisiones y que a ratos pueden resultar duras. Y finalmente, un 53, 54, no sé ni cuánto, 52% de electores decidieron por esta vía en el país. Y ahora nos toca, por lo menos durante el año y medio para el que fue elegido, someternos a las decisiones que adopta este gobierno y este presidente. Y si eso es seguir achicando el tamaño del Estado y seguir despidiendo gente, eso es lo que eligió la mayoría en este país. Y no se olviden de un tema también importantísimo, que una gran masa
de trabajadores y servidores públicos fueron los que apoyaron justamente en su momento a Guillermo Lasso, hoy a Daniel Noboa. Creo que eso tampoco hay que olvidarse. Tampoco creo que hay que chantarles a ellos la responsabilidad de las medidas que hoy está adoptando Noboa, por cierto. No, porque finalmente la decisión de votar por uno u otro candidato es de cada uno. Pero creo que tampoco hay que olvidarse de dónde salió el caudal de votación y el capital político que tiene Noboa. Y mucho de eso está justamente en los servidores públicos. A mí me puede caer bien o mal la decisión. Insisto, dejando de lado el asunto del drama humano que puede atravesar cualquier persona, me incluyo porque yo no soy dueño de mi puesto de trabajo ni nada. A mí, si mañana mi jefa me dice, necesito tu puesto de trabajo para darle a Pepito, hay que dar el puesto de trabajo y yo me voy, sin ningún problema, porque no soy dueño de esto. Y el tema es cíclico, así funciona. Pero ojalá esto no signifique y no se genere un detrimento en el nivel de los servicios que ya de por sí durante el gobierno de Moreno y de Lasso se volvieron en servicios malos. Es decir, que empiezas a sacar gente del sector público y el nivel de los servicios empieza a ser menos que malo, paupérrimo. Y empiezas a demorarte en la entrega de cédulas, en la entrega de licencias, en que no hay médicos en los hospitales, en que no hay profesores en las escuelas y colegios, en las universidades públicas, en fin. Ojalá este nuevo proceso de achicamiento del Estado no sea la causa de que los servicios públicos nuevamente empiecen a flaquear y que la ciudadanía siga siendo atendida de manera digna, como debió haber sido siempre, como fue antes del 2017. Ojalá no se traduzca en eso el famoso achicamiento del Estado. De ahí, por lo demás, Noboa puede hacer eso y puede hacer otras cosas. Él gobierna. Tienen problemas, gravísimos problemas, heredados del gobierno de Lasso. Tienen que ser conscientes de que no iban a heredar un paraíso, de que lo que estaba diciendo Lasso en su famoso libro de los 900 días era todo mentira, de que no existe el país de las maravillas que Lasso quería pintar con la publicidad que contrató en los últimos días de forma irresponsable y millonaria. No. En fin. Vamos al tema de la consulta. En horas a la medianoche se conoció el contenido de la consulta propuesta por el presidente Noboa y su gobierno. Son 11 preguntas. ¿Tenemos las preguntas, mi querida Meli? Sí, tenemos las preguntas. Chévere, ahí están las preguntas. Vamos a ir viendo una por una. Déjame buscar por acá para yo poderle... Ah, no, sí tengo, sí veo con la pantalla. Primera pregunta, son 11, a ver, vamos viendo una por una. ¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas inicien acciones para prevenir y erradicar la actividad de organizaciones criminales transnacionales que operen dentro y fuera del territorio nacional conforme el anexo de la pregunta 1? Hay que entender y conocer... A ver, antes de eso, quería reiterar en lo que yo les decía en un inicio, coincidiendo además con mensajes que recibo de buenos amigos, de mi querido amigo Andrés Reliche, que me dice que al menos 10 son obviedades con respecto al tema de seguridad. Yo coincido plenamente, es decir, si a mí me preguntan si quiero que los militares apoyen, obvio que quiero, por la circunstancia que está atravesando el país, que si quiero que vengan los Avengers, las Tortugas Ninjas, DC Comics, a ayudar, que venga el que pueda, que venga a ayudar. No me voy a negar nunca, y voy a querer, obvio, que estén las Fuerzas Armadas, la policía, los G.I. Joes y todo el mundo controlando el tema de la seguridad. Son obviedades, yo coincido totalmente con el mensaje de mi querido amigo Andrés Reliche. Pero esto, y pongan la pregunta 1 y 2, estas preguntas ya están en manos de la Corte Constitucional. La Corte, como bien decía el profe en las notas que daba lectura, tendrá creo que 20 días o algo así para entrar a analizar.
¿Está usted de acuerdo con que las Fuerzas Armadas realicen control de armas, municiones, explosivos y accesorios permanentemente en las rutas, caminos, vías, corredores autorizados para el ingreso a los centros de rehabilitación social? Díganme ustedes, ¿quién se puede oponer a esto? Pero es que además parecería que esta pregunta 2 es simplemente una cuestión de decisión, de que el presidente o que el ministro de Defensa le diga al comandante y a su vez a sus subalternos: señores, necesito que hagan operativos de control de armas en tales carreteras, en tales puntos y en los ingresos a las cárceles. Es más, en las cárceles ni siquiera debería haber personal militar controlando estos temas. Debería haber unos enormes detectores de metales, unos enormes escáneres para, si es que van a ingresar quienes visitan a los privados de libertad, o por donde ingresan los alimentos, que es por donde además, me entiendo, meten los cerdos, las tilapias, las jirafas, los rinocerontes y todo lo que metían a las cárceles. ¿Ya? Pongan escáneres y se acaba el lío. Pero ¿quién se va a oponer a que los militares hagan controles de armas? Pongan nomás las preguntas. Perdón que me ponga eufórico. Pero es que además, pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo con que los miembros de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria no sean privados de su libertad o se les ordene arresto domiciliario mientras dure la investigación o proceso penal por sus actos ejecutados con el uso de la fuerza, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 3? Y, a ver, primero, hay que recordarles que la pregunta 1 y 2, o la 1 en concreto, se resolvió ya vía Asamblea Nacional. La Asamblea aprobó en segundo debate la reforma constitucional que le da al presidente de la República la posibilidad de pedir el apoyo complementario a las Fuerzas Armadas para el trabajo de la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado. Y esa propuesta debe ir a referendo. La Asamblea Nacional aprobó el pasado 21 de diciembre la reforma constitucional para el apoyo de las Fuerzas Armadas en la labor de la Policía Nacional. Con esto, el Consejo Nacional Electoral deberá convocar en los próximos 45 días a un referendo constitucional, es decir, a una jornada de votaciones. La propuesta de reforma constitucional fue planteada por el expresidente Guillermo Lasso en diciembre del 2022, después de que la Corte Constitucional negara que este tema vaya a su consulta. Desde entonces, el trámite pasó 2 debates en la Asamblea, pero fue interrumpido por la muerte cruzada. Hay que recordar un detalle sobre esto en particular. Lasso fue el que propuso esta enmienda constitucional. ¿Saben que cuando Correa en su gobierno intentó viabilizar el aporte y el apoyo de las Fuerzas Armadas a la seguridad, Lasso se opuso a eso? Después no le quedó de otra que desdecirse de lo que dijo en la época en la que el presidente era Correa y en el que ahí sí había que oponerse a todo por oponerse, y finalmente terminó coincidiendo con lo que planteaba Correa en años anteriores. La pregunta 3 es un tema muy complicado, porque estamos, y ahí vamos a ver qué hace la Corte Constitucional, porque lo que estaría planteando, así como está esta pregunta, es casi que darles una hoja, un cheque en blanco a policías y militares para que puedan actuar como lo hicieron en casos como, por ejemplo, el caso Fibeca o, por ejemplo, el caso de los hermanos Restrepo, y después simplemente no hacerse responsables de sus actos. Hay un principio de igualdad ante la ley para los 18 millones de ecuatorianos, indistintamente de si usted es militar, policía, periodista, abogado, cura o monja. Todos somos iguales ante la ley. Y siendo militares y policías quienes tienen desde el Estado el monopolio del uso de la fuerza, con esto les estaríamos dando un cheque en blanco para que ocurran cualquier tipo de violaciones a los derechos humanos. Tampoco estoy de acuerdo con que a los policías que en el ejercicio de su profesión han actuado de manera correcta, han impedido un robo, han neutralizado a un delincuente, etcétera, y producto de esa acción, no sé,
terminaron hiriendo al delincuente o asesinando al delincuente. De entrada, un policía, si es que neutraliza o intercepta a un delincuente, está haciendo su trabajo. E incluso en ese caso, la justicia tendrá que operar de la manera en la que corresponde y permitiendo que el profesional, en este caso, pueda presentar sus argumentos y defenderse. Pero así como está, a mí me genera una profunda preocupación y una gran inquietud esa pregunta 3, que estaría dándoles un cheque en blanco. Pero además, y acá tengo los aportes del doctor Stalin Razo, le agradezco de paso y le envío de vuelta el abrazo y el saludo deseándole un feliz año al doctor, constitucionalista, sabe mucho sobre estos temas. Lo de la pregunta 3 ya está en el COIP como uno de los casos de legítima defensa de terceros. ¿Qué es lo que hace o debería hacer un policía? En este caso también podría ser un militar. Si interviene, insisto una vez más, para impedir un robo, un secuestro, un asalto, lo que sea. O sea, lo que se necesita además es que haya operadores de justicia que sean lo suficientemente decentes e inteligentes como para que no terminen procesando al policía o a la fuerza pública cuando se trata de un hecho en el que estaban enfrentándose con delincuentes. O sea, parecería que es un tema de sentido común incluso. Pero en este caso, en este país, se han dado casos de que la justicia ha terminado encarcelando a los policías que han actuado en beneficio de la ciudadanía. A los delincuentes, una pregunta bastante ridícula que me hacen en Twitter, los delincuentes que matan, que roban, que secuestran, tienen que ir presos y tienen que pagar por el delito que cometen, con todo el rigor de la ley, con todo el peso de la ley. Si además el delito es gravísimo como un asesinato, tiene que podrirse en la cárcel el delincuente. Es así de sencillo, así debería operar la justicia. El sentido común manda que eso funcione y opere así. Pero como suelen decir también algunos, y yo coincido, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos, y más en este país donde tenemos una justicia que es tan corrompida y corrupta. Pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas de los delitos de terrorismo y su financiación, producción y tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, delincuencia organizada, asesinato, sicariato, trata de personas, secuestro extorsivo, tráfico de armas, lavado de activos y actividad ilícita de recursos mineros, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 4? Esto se puede hacer vía Asamblea Nacional sin gastarnos 80 millones en una consulta. Y esto cae en lo que muchos especialistas consideran el populismo penal, que es el famoso incremento de penas. Creer que incrementando las penas, acá se van a acabar los delitos. Desde que existe el nuevo Código Integral Penal, desde que existe el COIP, está tipificado el femicidio. Desde el 2014. ¿Ustedes creen que porque se tipificó el femicidio, y al femicida ahora se le da 30, 35 años o más, dependiendo los casos, en este país se acabaron los femicidios? ¿Ustedes creen en serio que incrementando las penas acá se soluciona el problema? Si tenemos policías que empujan patrulleros, si tenemos unidades de policía comunitarias que están destartaladas y que no operan las 24 horas del día, los 7 días de la semana, si acá tenemos policías que no tienen chalecos antibalas, que no tienen balas, que no tienen armas, que tenían que turnarse las armas, y ya van a ver que hay una pregunta que se relaciona justamente al uso de las armas. ¿De qué sirve que se incrementen las penas si no hay una fuerza pública y no hay un Estado, lo que nos decía ayer Salvatore Foti, si no hay un Estado que esté presente controlando el territorio? Podemos ponerles cadena perpetua, pretender encerrarles a los fitos, a los JRs, a los noreros y a todos estos delincuentes, pretender encerrarles toda la vida en la cárcel.
pero si no hay una fuerza pública y un Estado fuerte que esté presente en territorio controlando, no sirve de nada. Y mientras ellos sigan gobernando las cárceles y metiendo tilapias, cerdos, de todo, droga, dinero, armas, drones a las cárceles, incrementar las penas no sirve de nada. Sigamos, pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que se incrementen las penas? Perdón, 5 era, ¿no? A ver, con respecto de esta... Pregunta 5. ¿Está usted de acuerdo con que las personas privadas de libertad cumplan la totalidad de su pena dentro del Centro de Rehabilitación Social en los delitos detallados en el anexo de la pregunta 5, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme consta en el referido anexo? Pero esta pregunta además es más que obvia, es absurda. ¿Dónde más queremos que cumplan la totalidad de la pena? Les mandamos a Disney. Obvio que queremos que los delincuentes, sobre todo de delitos comunes, estos de delincuencia organizada, etcétera, tienen que estar presos. Pregunta 6. ¿Está usted de acuerdo con que se tipifique el delito de tenencia o porte de armas, municiones o componentes que son de uso privativo de las Fuerzas Armadas sin afectar a las armas de fuego permitidas para uso civil, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta 6? También me parece que es una gran obviedad, porque es obvio que debería estar tipificado el delito de tenencia y porte ilegal de armas. Sobre este tema, el doctor Raza me dice que el delito de tenencia y porte ilegal de armas existe incluso desde el anterior Código Penal en las mismas condiciones de la pregunta. Incluso Lazo hizo un decreto permitiendo el porte de armas con permiso que estaba suspendido desde el gobierno de Correa. Es decir, estamos preguntando obviedades y cosas que ya están resueltas y que ya están en la ley. Pregunta 7. ¿Está usted de acuerdo con que las armas, sus partes o piezas de explosivos, municiones o accesorios que fueron instrumentos o objeto material de un delito puedan destinarse al uso inmediato de la Policía Nacional o las Fuerzas Armadas, reformando el Código Orgánico Integral Penal conforme el anexo de la pregunta? 7. Esto ya consta en una de las últimas reformas al COIP del año pasado, pero además a mí me resulta inaudito que el Estado tenga que estar echando mano y haciendo uso de las armas de los delincuentes porque el Estado no tiene para dotar de armas a la fuerza pública. Es decir, si ustedes me preguntan a mí, digamos, igual el sentido común manda que todas estas cosas que les incautan, las armas, como la droga, que no sabemos dónde va a parar la droga que dice que incautaba Lazo, que el que más incautaba en toda la vida, la quemaron. Para mí estas pendejadas tienen que dañarlas, quemarlas, destruirlas, fundirlas, no sé. Que el ejército tiene que usar el mismo tipo de arma, la policía tiene que usar el mismo tipo de arma. Pregunta 8. ¿Está usted de acuerdo con que se evalúe a las servidoras y los servidores de la función judicial, incluyendo una auditoría a sus declaraciones patrimoniales conforme el anexo de la pregunta 8? Bueno, eso es algo que además hacen todos los servidores públicos, ¿no? El tema de la declaración patrimonial. Pero en las actuales circunstancias, ¿quién va a evaluar a jueces, juezas, fiscales? El Consejo de la Judicatura, que hoy está en entredicho, que es cuestionado por la sociedad en su conjunto, porque está en medio de un escándalo de corrupción que tiene que ver con la designación de jueces, que tiene que ver con, además, integrantes de este consejo metidos en líos políticos para sostener a una presidenta de la Asamblea, para complacer o para hacerle los mandados al anterior gobierno, ahora con Wilman Terán preso, investigado por el caso Metástasis, con apenas un vocal titular y 4 suplentes. Este Consejo de la Judicatura es el que va a evaluar a juezas, jueces
y fiscales. A mí por lo menos me resulta también inaudito. Pregunta 9. ¿Está usted de acuerdo con que el Estado proceda a ser el titular propietario de los bienes de origen ilícito o injustificado, simplificando el procedimiento de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio conforme el anexo de la pregunta 9? Sí. Obvio. ¿A dónde más van a pasar las cosas que le incautan a un delincuente, a un narcotraficante o a un político corrupto? Tienen que pasar a manos del Estado. Pero a manos del Estado, no a manos de un funcionario, de un general. No, a manos del Estado, que sea administrado por el Estado. Pregunta 10. ¿Está usted de acuerdo con que se reformen los procedimientos de inadmisión, deportación y expulsión de extranjeros para controlar la migración y fortalecer la seguridad del Estado conforme el anexo de la pregunta 10? A mí esta, por ejemplo, me provoca igual mucha preocupación porque puede generar un sentimiento de xenofobia muy fuerte. Vamos a empezar a deportar, a sacar del país extranjeros así porque sí, se les va a empezar a pedir el pasado judicial. Entiendo, sí, el tema de la seguridad es fundamental, pero no pasa únicamente por expulsar extranjeros de nuestro país. Y menos todavía en circunstancias tan críticas como las que se vivió hace unos días en Pelileo, donde querían linchar venezolanos. Y la última, que esta es extraordinaria. ¿Está usted de acuerdo con que se permita el funcionamiento de casinos, salas de juego, casas de apuesta o negocios dedicados a la realización de juegos de azar bajo las condiciones que se detallan en el anexo de la pregunta 11? Yo coincido con lo que me comentaba en el Twitter a propósito de esta pregunta el doctor Jofre Campaña. ¿Quién será el gran padrino que está detrás de esta última pregunta? En un país en donde, según la CELAC, que hizo una publicación académica de investigación, y vamos a hablar sobre este tema también con nuestro primer invitado, el arquitecto Fernando Carrión, que conoce mucho sobre esta materia. En este país se lavan no menos de 4,000 millones de dólares que están dentro de la economía formal. No estamos hablando de caletas, no estamos hablando de negocios subterráneos, underground, no, estamos hablando de economía formal. En la banca, en las cooperativas, en la construcción, ahora también en los casinos de los hoteles 5 estrellas, también vamos a darles la posibilidad de que tengan un nuevo giro para lavar dinero del narcotráfico, de la venta de armas y de otros negocios ilícitos. ¿Es en serio? Con los problemas de salud mental que nos dejó la pandemia, ¿vamos a abrir salas de juego y de casinos en este país? Con los niveles de violencia que hay, ¿vamos en serio a abrir nuevamente casinos en este país? Esto fue algo que además la ciudadanía dijo, no más casinos, en aquella consulta de mayo del 2011. ¿Para qué? No sé. Que los casinos generan trabajo, ok, sí, que generarán una que otra plaza de empleo, pero el tema del lavado a mí me hace mucho ruido en el tema del casino, y sobre esto obviamente seguiremos conversando y seguiremos debatiendo durante los próximos días seguramente. No se olviden que una consulta popular tuvimos en febrero del año pasado. Una consulta popular tiene un costo algo así como entre 60 y 80 millones de dólares, que muchas de las cosas que incluye esta consulta popular las podría hacer por decisión propia el gobierno o a través de la Asamblea Nacional en un plazo de 6 meses.